Muchas gracias, compañeras, compañeros, y a CIESPAL particularmente por la invitación. Como tengo el defecto de ser historiador, siempre ocupo parte de la intervención en hacer un recuento de carácter histórico. Y por ello, entre los puntos que he desarrollado para esta charla, querría comenzar por señalar que la libertad de comunicación, de expresión, de prensa, de imprenta, como se llamaba en aquel entonces, se conquista de manera definitiva recién con la Constitución Liberal de 1906. Antes existe censura de una u otra manera sobre la prensa. Naturalmente, a la época solamente tenemos prensa escrita, no tenemos ni radio, ni televisión, ni otros medios alternativos. Pero conquistada la libertad de comunicación, de imprenta, de pensamiento, de expresión en 1906, la Constitución de 1945 será la que recién fomente la organización, la organización de periodistas. Recuerden que en esa Constitución que establece las senadurías funcionales ya hay una representación del periodismo. Desde los años 20 comienzan a funcionar las radios, pero estaban alejadas del concepto usual de lo que es la libertad de prensa, porque su capacidad de llegar a la sociedad era además limitada en aquel entonces. En los años 60 la televisión se desarrolla, en los 90 se desarrolla en cambio todo lo que es Internet y los medios que hoy conocemos. De la libertad de prensa, de la libertad de pensamiento, de la libertad de medios de 1906, hemos pasado a una época en la cual se exige no solo libertad de prensa, sino responsabilidad de la comunicación, de la prensa, del pensamiento. Responsabilidad. Y esto es importante, porque la ley de comunicación que de una u otra manera permitió un debate al respecto de estos temas, finalmente, si bien entendió la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la libertad de pensamiento, también tuvo puntos de roce con los mismos periodistas, conforme todos lo conocen. Bueno, esto como antecedente global. Una segunda idea. Estamos normalmente defendiendo la libertad pública de expresión, de la información, de aquello que conviene a la sociedad. Sin embargo, hemos llegado a un mundo tecnológico en el cual hay mucha información que no se difunde públicamente, que se esconde arbitrariamente y a la cual es difícil acceder, a tal punto que aquel que accede a sitios reservados, porque la tecnología además lo permite, enseguida es tildado como hacker, cualquiera que sea su especialización que tenga. Y ello me induce a pensar en el caso de Julian Assange específicamente, entre otros que se podrían citar. Julian Assange sería el hacker contemporáneo, ha dado a conocer una serie de documentos que se traducen en información pública y al servicio de la sociedad. Antes no habría ocurrido de esta manera. Uno de los libros más impactantes en los años 70, no sé si todos conocen, es Inside the Company, de CIA Diary, el diario de la CIA, de este famoso exagente Philippe Agee. Él cuenta cómo entre 1961 y 1963 trabajaba en el Ecuador, en la estación central, para provocar el derrocamiento de Carlos Julio Arosemena. Y nos descubrió en ese libro que para el derrocamiento de Carlos Julio Arosemena, la CIA había logrado infiltrarse en distintos medios. La Unión Nacional de Periodistas también, por cierto, y varios de los periodistas que estaban afiliados a ella formaban parte de los nombres que Philippe Agee coloca al final del libro. Y no solamente esta institución, pero había vinculaciones de la CIA con los correos. Toda carta que llegaba sospechosa era examinada y leída. Igual la telefonía. Estaban infiltradas las principales instituciones públicas y otras instituciones de carácter privado. Las organizaciones católicas, por supuesto, ya que todavía en la época se entendía como comunismo también aquello que no era católico, con lo cual se producía una tergiversación al respecto de lo que era esta corriente de pensamiento.
Y estaba también pues vinculado, estaban infiltrados por la CIA estudiantes, profesores, organizaciones de trabajadores, etcétera. El revuelo que se armó en el Ecuador en el año 75, cuando se conoció la lista de las personas que integraban la CIA, duró algún tiempo. Pero Philippe Aggi fue prácticamente colocado en el ostracismo universal por haber descubierto la trama de la CIA para nuestro país, él trabajó en México y en Uruguay también, la trama de la CIA, digo, para nuestro país, y descubriendo a su vez el tipo de acciones que la CIA desarrollaba, incluido, por ejemplo, poner bombas de las iglesias para culpar a los comunistas de estos actos. Y con ese descubrimiento nos permitió a los pueblos del mundo, y al Ecuador en particular, saber cómo se había actuado para derrocar un presidente e instaurar una junta militar, la del año 1963-66, absolutamente anticomunista, pro-norteamericana, que sin embargo en el Ecuador era combatida por comunistas, lo que da cuenta de la mentalidad que tenían nuestras élites terratenientes y empresariales, que consideraban que la simple intervención del Estado para hacer planificación y hacer reforma agraria, ya eso sonaba a castrismo químicamente puro en una dictadura que había sido forjada por los propios Estados Unidos. De allí podríamos pasar a otro momento histórico, el ascenso de Salvador Allende y el derrocamiento de Salvador Allende. Si no fuera por los documentos desclasificados que nos permiten entender cómo actuaron las entidades de seguridad de los Estados Unidos y empresas transnacionales como la ITT en la caída de Allende, no se habría creído aquello que los izquierdistas de toda América Latina siempre hablan. La CIA está atrás de alguno de estos procesos siempre. El imperialismo siempre está presente, entonces luce a cantaleta si no tenemos la documentación comprobatoria. Pero lo cierto es que tenemos la comprobación efectiva de que atrás de la caída de Salvador Allende estuvo este tipo de mano extranjera y que supo ocultar bien sus acciones. Y sumemos a ello todo lo que pasó en el cono sur latinoamericano, ya no solo en Chile, sino en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, con este tipo de dictaduras terroristas que, fruto de este tipo de intervenciones extranjeras, también llevaron adelante procesos de aniquilamiento de lo que ellos llamaban por entonces la subversión. Hace pocos días se han manifestado militares uruguayos dando testimonio de lo que fuera el Plan Cóndor, y documentos desclasificados también han permitido entender el Plan Cóndor. 2 días atrás o un día atrás, la Deutsche Welle señala en uno de sus informativos que dentro de los documentos que se puede leer desclasificados y presentados por Wikileaks, también 3 países europeos, Alemania, Gran Bretaña y Francia, trataban de imitar y aprender, y fueron varios oficiales a la Argentina, para aprender del Plan Cóndor a fin de combatir en Europa también a los subversivos europeos. Fíjense la magnitud que todo esto tiene. Y Wikileaks lo que permitió es, entre otras cosas, descubrir lo que pasaba con las intervenciones norteamericanas, particularmente en Afganistán y en otros países. Entonces, desde la perspectiva de las naciones cuyos documentos eran secretos, desde la perspectiva de la información oculta, desde la perspectiva de los archivos electrónicos que no se dan a conocer al público, si es que se rompe la custodia y si es que alguien logra penetrar en ellos y difundirles al público, es un acto deshonesto, es un acto repudiable. El hacker, ahora sí le metamos a Julian Assange, hackers como Julian Assange deben ser perseguidos y sancionados por el interés de la seguridad universal. Pero no se ve el otro lado de la medalla, que es el importante para nuestra comunicación y para nuestra reflexión desde naciones a las cuales ingresa este tipo de operaciones. No se ve lo que ha costado para nuestros países, y hablo en este caso otra vez sobre el Ecuador, no se ve que estas acciones han derrocado gobiernos, como el nuestro de Carlos Julio Arosemena, por ejemplo. Han derrocado gobiernos extranjeros como el de Salvador Allende, han intervenido en pueblos para provocar guerras. ¿Y cuál es la responsabilidad de estas personas? Entonces, si privilegiamos solamente este ángulo de que el hacker es el que tiene que ser perseguido,
Más perseguidos deberían ser aquellas instituciones, entidades, organismos, agencias que propugnan la intervención en otros lugares, que utilizan mecanismos ilegales para infiltrarse y para ocasionar estas ruinas sociales, estas ruinas políticas, estas ruinas incluidas las guerras, y a ellos no les pasa nada. De tal manera que en el ambiente intelectual, cultural que nos estamos moviendo con una cultura hegemónica y unas ideas hegemónicas, naturalmente parece que Assange y su gato son los culpables de todo, y no se ve que esta situación, no se ve la situación creada cuando al descubrir documentos nos encontramos con realidades de intervención sobre soberanías, sobre economías, para dar sobre recursos naturales, por ejemplo, dar cabida a intereses particulares de empresas transnacionales que son las que buscan este tipo de condiciones en los países extranjeros. Entonces quedan a partir de ello una serie de preguntas, ¿no? Primero, si es que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de comunicación, la libertad de prensa, debe restringirse exclusivamente a los medios oficialmente signados como tales por la legalidad de cada país. Si no está registrado como periódico oficial, entonces no funciona. O si es que la legalidad de la información es ahora atribuible también a los blogs, al WhatsApp, al Twitter, y donde podría expresarse la misma libertad, incluso con garantía de que circule universalmente. Desde luego, eso nos obliga más bien a otro tipo de aprendizaje. Hay que saber discernir qué es lo que es correcto, es verdadero, de aquello que es falso, ya que las redes, como todos conocemos, nos involucran incluso en mucho tipo de información falsa. También nos permite preguntarnos si es que estas acciones deben o no incursionar en el campo privado, o cuál es el límite entre el campo privado y el campo público. Un presidente de una república que también era antes considerada bananera se lamenta porque tiene fotos comiendo por las carteras que se han adquirido, etcétera, etcétera. Sí, cierto es, podemos cuestionar el hecho de que se incursione sobre vidas particulares, pero el problema es que una vez hecho público para cierto tipo de funcionarios, y más si son presidentes de la República, dan cuenta de un estilo o dan al menos una impresión de cuál es el mensaje y cuáles son las intencionalidades que se tienen desde la perspectiva del estatus social o desde el afán de presentarse con otro rostro frente a lo que es habitualmente admisible en una sociedad. Y finalmente queda otra pregunta más. ¿Qué podemos hacer nosotros, los países en los cuales se incursiona sin la posibilidad de un ejercicio amplio de la libertad de comunicación y de la responsabilidad de comunicación? ¿Qué podemos hacer cuando en el mundo todavía nos funcionan las legalidades al servicio también del oscurecer y de mantener en secreto y de mantener como reserva documentos, hechos, videos, WhatsApp y Twitters que fueron quitados o no circulan, qué sé yo, cómo llamarlo, pero nos queda la pregunta, ¿y por qué eso no puede ser público cuando involucra nuestras soberanías, nuestras dignidades, nuestra forma de organizar la política y la economía? En el Ecuador es increíble, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional frente a las 16 cartas anteriores, esta última no se conoce por más que hay una entidad, una función pública, la Defensoría del Pueblo, que solicita que se transparente esta información. Tenemos información parcial y ya de esa información parcial podemos nosotros señalar que el futuro del Ecuador en materia económica y social va a ser en lo inmediato desastroso. Por el momento creo que hasta ahí es mi intervención. Gracias.